Miren amigos, y en la ciudad más bonita del mundo no todo es color de rosa. Y es que en esta ciudad se bañan 2 veces al año. Utilizaron lápidas del cementerio para construir el pasamanos. Mi favorita, la carne y el cordero. Este vasito de jugo de naranja costó 6 euros. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como saben me encuentro en Bélgica y específicamente hoy los traje a la ciudad más bonita del mundo, y es que nos encontramos en la ciudad de Brujas. Como saben amigos, en este viaje no me encuentro solo, estoy con mi compañero de viaje de esta temporada, Gabriel. Ya estamos 2 Gabriel en este viaje hoy. Esta vez los traje a la que es considerada la ciudad más bonita del mundo, o así la quieren vender. Vamos a comprobar si esto es verdad o es mentira y qué tan bonita es. Además que esta ciudad esconde muchísimos secretos y datos curiosos que se los voy a ir diciendo a medida que pasemos por los diferentes lugares. Lo primero que vamos a hacer es subir a esta torre que tengo detrás de mí. Estamos en la Plaza del Mercado, es la principal plaza de aquí de la ciudad de Brujas. Es donde hacían el comercio, es la plaza del comercio. Vamos a visitar esa torre que tiene una excelente vista desde arriba para mostrarles de una toda la ciudad. Bueno amigos, y después de una espera de 35 minutos hemos empezado a subir la torre. Nos esperan 366 escalones para subir unos 80 metros aproximadamente. La entrada tiene un costo de 12 euros para mayores de 25 años y el resto 10 euros. Estoy literalmente esperando que esto comience a andar para mostrarles el funcionamiento. Y esa fue la torre, amigos. Continuamos. Miren amigos, justamente ahorita estamos en el Lago del Amor, y así le dicen aquí en Brujas donde estamos en este momento. Y es que aquí cuentan una leyenda que una mujer, escapando de las garras de su padre tirano, para escaparse con el amor de su vida, se escapó de su casa un diciembre, un 28 de diciembre, donde estaba nevando, había mucho frío. Ella se escapó en un bosque que quedaba muy cerca de por aquí, solo con un camisón y nada más. Ella esperando a su amado en el bosque. El amado llegó, al parecer ya muy tarde, estaba en las últimas horas de su vida, la encontró tirada en el suelo y se dieron el último beso justo cuando él llegó. Se miraron a los ojos, se besaron y ella murió. Luego su amado, por la rabia, llegó y quitó un dique que estaba muy cerca de donde estaba ella, cubriendo el cuerpo con esa agua donde se inundó, y parte de esa inundación creó este lago que se encuentra aquí. Esa es la historia, pero no se sabe si es verdad o es mentira o es una exageración simplemente para una historia. Bueno amigos, y como ustedes saben, a lo largo de la historia han existido diferentes tipos de movimientos, revueltas y ese tipo de cosas. Y justo en este sitio donde estamos ahora se dio inicio al primer movimiento feminista en el mundo, si podríamos decirlo así. Y es que aquí comenzaron a vivir las vejinas, que son un movimiento de mujeres que dijo basta a la iglesia, porque las tenían perseguidas, las tenían sometidas, porque eran mujeres que quedaron en luto, porque anteriormente, bueno, ustedes saben que existían miles de batallas, perdían la vida los esposos, no regresaban, y esas mujeres ya una vez que estaban casadas y no eran vírgenes, nadie las quería, nadie se quería volver a casar con ellas. Así que ellas hicieron esta comunidad que ven a mi alrededor, ¿ok? No son monjas, son vejinas, se llaman así, espero estar diciendo bien el término, y ellas hicieron esta especie de pueblito pequeño en el que estaban viviendo aquí, y fueron también además las primeras enfermeras del mundo. Es un lugar que no puedes perderte de visitar porque está bastante bonito y muy, pero muy apacible. Miren, dicen que esa es la última vejina que quedó viva, que la disecaron ahí. Es mentira, es simplemente un adorno de un restaurante, pero ellos dicen que es eso.
Aquí tienen un humor muy oscuro. La verdad es que la última vegina murió hace 6 años, hace muy poco la verdad, así que es un dato interesante. Amigos, este lugar al que vamos a entrar justo ahora, dicen que tiene en su interior un fragmento de lino que contiene la sangre de Jesucristo. Esto es lo que dicen, si es verdad o es mentira ya no queda de mi parte, pero aquí está. Justo esto es lo que les estaba diciendo. Miren amigos, justo allí está. Justo allí. Miren amigos, este símbolo lo van a ver en varias fachadas de la ciudad y significa que la fachada como tal del edificio es la original de la época. No necesariamente por dentro tiene que estar original, solo la fachada. No sé por qué algunas calles del lugar me hacen parecer que estoy en Hogwarts, en alguna calle de estas de los capítulos de Harry Potter. El callejón Diagon de Harry Potter. No sé por qué. ¿A ustedes se les parece o son ideas mías? Bueno, yo los voy a dejar juzgar por ustedes mismos si consideran que esta ciudad es la más bonita del mundo o no. Tienen varias formas de llegar a esta ciudad desde Bruselas y una de ellas es de tren. Vale aproximadamente el viaje de ida y vuelta 30 €, pero pueden conseguir tours, por ejemplo en español, por ese precio o hasta más barato y los llevan y los traen, solamente que se adecúan a la hora en que ellos salen y en el que se devuelven a Bruselas. Pero yo lo hice así y da tiempo suficiente. Un recorrido en bote cuesta 10 € en cualquiera de las empresas que están en toda la ciudad. Miren, esta ciudad estaba infestada de plagas, de enfermedades por los canales que pasan en ella. No precisamente era agua lo que siempre había allí, era basura, eran heces, eran orines de todas las personas. Eso traía muchas enfermedades y aquí tenían la costumbre de poner en las esquinas de las calles santos y que para que protegieran de esas enfermedades, y lo van a ver también por toda la ciudad. Esto es un claro ejemplo de los santos que colocaban en las calles para protegerse de las enfermedades. Este puente que está aquí es el puente de los enamorados y dice la leyenda que tienes que pasarlo por lo mínimo con 20 pasos para mantener la pareja que tienes actualmente. Si no, vas a volver a brujas con otra pareja. Y un dato curioso de este puente es que cuando lo estaban construyendo se quedaron sin materia prima y utilizaron lápidas del cementerio para construir el pasamanos. Esto son lápidas de cementerio. Y la verdad es que se ven batallas campales, las parejas tratando de decirle a los novios que pasen en mínimo 20 pasos. Y en la ciudad más bonita del mundo no todo es color de rosa. Y es que en esta ciudad se bañan 2 veces al año. Sí amigos, en esta ciudad antiguamente las personas solían bañarse 2 veces al año. Esto porque bueno, no habían baños como tal, la gente se bañaba de las aguas de los canales, que eso era una putrefacción, y se bañaban en los meses de marzo y septiembre, que eran los meses donde estaban las bodas. Y esto trae un dato curioso, y es que las novias llevan un ramo de flores el día del casamiento para ocultar el olor que tienen impregnado de no bañarse durante todo el año. ¿Ustedes pueden creer eso? Y como en todo amigos, existían personas de clase alta en las que tenían baños privados y los compartían con mucha gente, se bañaban todos juntos, hacían unas locuras en los baños. Amigos, ¿ustedes se imaginan andar con una persona que duró un año entero sin bañarse y que en el momento en que se bañe una vez, 2 veces al año, se bañan es con agua de los canales, que eso tiene orine, heces de las personas? O sea, ¿qué tan bien pudieron haber quedado después de ese baño? Como que estaban mejor antes de bañarse. Para los amantes de las cervezas, aquí en Brujas habían antiguamente más de 7 fábricas de cerveza. En la actualidad solo queda una sola porque la ciudad es muy pequeña, las calles son muy estrechas y había una inmensa cantidad de camiones siempre pasando por toda la ciudad y no daban abasto. Así que el alcalde, como quien dice, de la ciudad les dijo que debían de buscar una solución porque si no debían cerrar sus puertas. Así que la mayoría cerró sus puertas y solo queda una y se las voy a mostrar. La única fábrica que queda abierta es justo esta que tenemos acá y ya van a ver la particular idea que tuvieron para evitar el transporte de los camiones y poder mantenerse abiertos. Los almacenes de esta fábrica están a tan solo 3 kilómetros. ¿Cómo se imaginan que ellos transportan la cerveza desde este lugar hacia 3 kilómetros fuera de la ciudad? A ver, piensen, déjenlo en los comentarios. Si dijiste que era por ductos, estuviste completamente acertado. Y es que ellos idearon un sistema de ductos a más de 1,5 metros de profundidad para transportar la cerveza desde este lugar. Y justo en la entrada de la fábrica tienen un ejemplo de cómo sería la tubería. Claro, esto es simple un ejemplo porque las tuberías están a más de 1,5 metros, pero más o menos esto es la simulación de cómo están. Esta es la entrada de la fábrica y esto es lo que te consigues. Aquí hay unos silos. Y esto es la antigua fábrica. Me encanta el estilo así de ladrillos.
tiene un estilo brutal. Así que sí, aquí en Brujas existe un cervezaducto. Se pueden traer su pico y su pala y quizás consigan algo y tráiganse su copa. Por si se lo preguntan, el paseo a caballo cuesta 50 euros. Si vienes holgado de bolsillo, pues es una buena opción de recorrer la ciudad. Si se están preguntando, el idioma que regularmente hablan en esta ciudad es el flamenco, que es una especie de neerlandés, pero con otro estilo. Lo que sí no puedes hablar aquí, que no lo soportan, es el francés. Aunque las personas lo entienden y lo saben hablar, hay un problema ahí con el francés aquí en Brujas. Así que si sabes hablar francés, trata de no comunicarte en francés porque hablan perfecto inglés. Y muchas de las personas también te hablan en español, los que te puedan atender en los bares y restaurantes. Y no se te olvide traer tu paraguas porque aquí llueve en cualquier momento. Aunque a nosotros no nos ha llovido hoy, hemos tenido suerte. Y amigos, aquí los traje a otro de los lugares emblemáticos de esta ciudad. Es el bar 2B y es un bar donde hay una pared entera de cervezas. Así que a los amantes de las cervezas aquí van a tener muchas cosas que hacer. Bueno amigos, y tocó comer en Brujas, ya estamos muertos de hambre, ya acabamos el tour, vamos a comer ahora. Yo me pedí una parrilla mixta, tiene cordero, carne de vaca, pollo, es un variadito. Él se pidió un bistec de carne con patata frita y ensalada. Vamos a comer eso porque queremos comer algo así bien, vamos a ver qué tal. Aquí no es nada barato ni comer ni beber nada. Este vasito de jugo de naranja costó 6 euros y esa Coca-Cola costó casi 4 euros. Pero esto fue un exagero y de la verdad es que no es muy grande para nada. Esta es mi parrilla frita con ensalada, varios tipos allí de carnes y el de él es un bistecito con ensalada y ya nos traen las papas fritas. Ah bueno, y esta es la salsa de él que es de champiñones, esta de aquí. Vamos a ver qué tal. Miren, ya probé mi plato. Mi favorita, la carne y el cordero. Está buenísimo. Y la carne de él también está brutal. Bueno amigos, y desde las lindas calles de Brujas me despido tomándome este batido de banana para refrescarme después de un día agitado, para grabarles y llevarles todo el mejor contenido de esta ciudad y lo tengan en cuenta si van a venir a Brujas. Amigos, espero que el video les haya encantado. A mí me encantó recorrer las calles de Brujas, contarles todo lo que les conté, los datos curiosos. Dígame una cosa, ¿cuántas veces al año se bañan ustedes? Déjamelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. Además, te invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.